Estás entrando a un lugar donde las sombras respiran y lo desconocido te observa en silencio. Dale like y suscríbete antes de que sea demasiado tarde. Si no lo haces, ellos vendrán por ti esta noche. Ahora sí, comencemos. Hay lugares en este mundo donde la realidad se vuelve borrosa, donde las creencias ancestrales siguen vivas y respirando entre las sombras. Catemaco es uno de esos lugares. No es solo un pueblo pintoresco de Veracruz, es un sitio donde lo imposible se vuelve cotidiano y donde la gente habla en susurros de cosas que prefieren no recordar durante el día. Mi nombre es Roberto Mendoza García. Tengo 35 años y soy originario de la Ciudad de México. Soy periodista de investigación y siempre he sido una persona escéptica, de esas que necesitan ver para creer. Durante años escribí artículos sobre supersticiones y mitos urbanos, siempre desde una perspectiva racional, explicando el lado científico de los fenómenos paranormales. Pero todo cambió cuando decidí investigar las leyendas de brujería en Catemaco. Llegué al pueblo un martes de octubre del año pasado. El aire estaba cargado de humedad y una neblina extraña cubría las calles empedradas. Desde el primer momento sentí que algo no estaba bien. Los lugareños me miraban con desconfianza, como si supieran exactamente por qué había venido y no les gustara nada. Me hospedé en un pequeño hotel cerca del centro, regentado por doña Carmen, una mujer mayor de piel curtida y ojos profundamente negros. Cuando le expliqué el motivo de mi visita, su expresión cambió por completo. «Hay cosas que es mejor dejar en paz, joven», me dijo mientras limpiaba compulsivamente el mostrador de madera, especialmente cuando se trata de la familia Herrera, los Herrera. Ese apellido apareció una y otra vez durante mis primeras entrevistas. Según los relatos que pude recopilar, eran una dinastía de brujos que había dominado la región durante generaciones. Pero no eran brujos cualquiera. La gente hablaba de ellos con un terror genuino, contando historias de maldiciones que duraban décadas, de rituales que podían cambiar el destino de una persona para siempre. Lo que más me llamó la atención fue que todos los testimonios coincidían en un detalle escalofriante. Los Herrera podían comunicarse con los espíritus de maneras que desafiaban toda lógica. No era simple superstición campesina. Incluso personas educadas, maestros y comerciantes, hablaban de experiencias personales que les habían cambiado la vida. La historia que más me impactó fue la de Don Miguel, un hombre de 60 años que trabajaba como guía turístico en la laguna. Se acercó a mí una noche en el pequeño restaurante donde cenaba, después de haber bebido más mezcal de la cuenta. «Usted anda preguntando por los Herrera», me dijo con la voz temblorosa. «Yo los conocí. Viví algo que jamás podré olvidar». Don Miguel me contó que cuando era joven, hace unos 40 años, había trabajado como pescador en la laguna de Catemaco. En aquella época, la familia Herrera vivía en una casa grande al borde del agua, una construcción colonial que parecía observarte desde cualquier ángulo. Doña Esperanza Herrera era la matriarca, continuó Don Miguel, mirando nerviosamente hacia las sombras. Una mujer pequeña, de cabello completamente blanco, pero con una presencia que te helaba la sangre. Todos sabíamos que tenía poderes, pero nadie se atrevía a hablar abiertamente de ello. La historia de Don Miguel comenzó una noche de luna nueva, cuando salió a pescar como de costumbre. La laguna estaba extrañamente tranquila, sin el menor movimiento en el agua, pero conforme se adentraba en las partes más profundas, comenzó a escuchar algo que no debería estar ahí. Voces humanas que venían desde debajo del agua. Al principio pensó que era su imaginación, producto del cansancio, pero las voces se hicieron más claras. No solo eran voces, sino conversaciones completas. Hombres, mujeres y niños hablando en susurros, como si estuvieran manteniendo reuniones secretas en el fondo de la laguna. Me acerqué a la orilla más cercana a la casa de los Herrera, me dijo Don Miguel, y en ese momento su voz se quebró ligeramente. Y lo que vi esa noche, lo que vi, me persigue hasta el día de hoy. Desde la ventana de la casa, doña Esperanza lo observaba.
Pero no estaba sola. A su alrededor había figuras translúcidas, sombras de personas que se movían con vida propia. Y todas esas figuras tenían los ojos dirigidos hacia él. Don Miguel intentó remar de regreso, pero su canoa no se movía. Era como si algo invisible la mantuviera en el mismo lugar. Las voces bajo el agua se hicieron más fuertes, más insistentes. Y entonces, doña Esperanza levantó una mano. Fue como si me hubiera agarrado por el alma. Me dijo temblando. Sentí que algo me jalaba hacia abajo, hacia el agua. Mi canoa comenzó a hundirse lentamente, y las voces ahora me hablaban directamente. Me decían cosas sobre mi familia, sobre mi pasado, sobre secretos que nadie más conocía. La experiencia duró lo que le pareció una eternidad. Cuando finalmente pudo regresar a la orilla, el sol ya estaba saliendo. Pero lo más perturbador vino después. Durante las siguientes semanas, don Miguel comenzó a tener sueños vívidos donde aparecían las mismas figuras que había visto en la casa de doña Esperanza. Me visitaban cada noche, continuó, y no eran sueños normales. Era como si realmente estuvieran ahí, en mi cuarto, hablándome. Me contaban cosas del futuro, cosas que después se cumplían exactamente como me habían dicho. Esa fue solo la primera de muchas historias similares que escuché durante mi estancia en Catemaco. Cada testimonio era más inquietante que el anterior, y todos apuntaban hacia la misma conclusión. La familia Herrera no practicaba una brujería ordinaria. Tenían acceso a algo mucho más profundo y peligroso. Al tercer día de mi investigación, decidí visitar la casa donde habían vivido los Herrera. La construcción seguía en pie, aunque ahora estaba abandonada. Los lugareños me advirtieron que no fuera, pero mi curiosidad periodística pudo más que el miedo. La casa estaba ubicada en una colina que daba directamente a la laguna. Era una estructura imponente de 2 pisos, con paredes de piedra cubiertas de musgo y enredaderas. Las ventanas estaban rotas y las puertas de madera carcomidas por la humedad. Pero lo más inquietante era la sensación de estar siendo observado desde cada rincón. Me acerqué con cuidado, grabando todo con mi teléfono. La puerta principal estaba entreabierta, como si me estuviera invitando a pasar. Al cruzar el umbral, el aire se volvió denso y frío. Mis pasos resonaban de manera extraña, como si hubiera más personas caminando al mismo tiempo. La sala principal tenía los restos de lo que una vez fue un altar. Había velas derretidas, círculos dibujados en el suelo con sustancias que preferí no identificar, y objetos extraños colgando del techo. Pero lo que más llamó mi atención fueron las fotografías. Decenas de fotografías en blanco y negro cubrían las paredes. Todas mostraban a personas diferentes, pero había algo perturbador en sus ojos. Todos tenían la misma expresión de terror absoluto, como si hubieran visto algo que los había marcado para siempre. Mientras examinaba las fotografías, escuché un sonido que me heló la sangre. Pasos en el piso superior. Pasos lentos y pesados, como los de una persona mayor. Pero se suponía que la casa estaba vacía desde hace décadas. Subí las escaleras con el corazón latiendo a 1000 por hora. El segundo piso consistía en un largo pasillo con varias habitaciones a los lados. Los pasos habían cesado, pero ahora podía escuchar algo peor. Susurros. Eran voces suaves, casi imperceptibles, que parecían venir de todas las habitaciones al mismo tiempo. No podía distinguir las palabras, pero la sensación era la de estar escuchando una conversación muy íntima, algo que no estaba destinado para oídos ajenos. Me acerqué a la primera habitación. La puerta estaba cerrada, pero tenía una cerradura antigua que se abría fácilmente. Al empujarla, lo que vi dentro me dejó sin respiración. La habitación estaba exactamente como si alguien la siguiera habitando. La cama estaba tendida, había ropa doblada en los cajones, y sobre la mesa de noche había un vaso de agua a medio llenar. Pero lo más escalofriante era que todo estaba cubierto por una capa de polvo, excepto por una zona específica, el área alrededor de una silla que estaba frente a la ventana. Era como si alguien siguiera sentándose ahí regularmente. En la mesa había un cuaderno viejo, con páginas amarillentas por el tiempo. La curiosidad pudo conmigo y comencé a hojearlo. Estaba lleno de anotaciones en una letra pequeña y nerviosa.
La mayoría estaban en español, pero había símbolos extraños intercalados entre las palabras. Las primeras páginas parecían ser un diario personal de doña Esperanza Herrera. Las entradas hablaban de rituales, de comunicaciones con los que ya no están y de pactos que habían sido sellados décadas atrás. Pero conforme avanzaba en la lectura, el tono se volvía más desesperado. Los espíritus están inquietos, decía una entrada fechada en 1978. Quieren más de lo que acordamos. Ya no es suficiente con las ofrendas habituales. Piden algo más personal, algo que no estoy segura de poder dar. Otra entrada de algunos meses después era aún más perturbadora. He encontrado la manera de calmarlos temporalmente, pero sé que esto no durará para siempre. El precio se está volviendo demasiado alto. Mi familia está pagando las consecuencias de mis decisiones. La última entrada que pude leer antes de que algo me interrumpiera estaba fechada apenas 2 años antes de mi visita. Ya no puedo controlarlos. Han comenzado a manifestarse físicamente en el pueblo. La gente está asustada, y con razón. Lo que hice hace décadas ha crecido más allá de lo que jamás imaginé. Si alguien lee esto algún día, que sepa que intenté detenerlo. Pero ya es demasiado tarde. Mientras leía esas últimas líneas, los susurros en las otras habitaciones se intensificaron. Ya no eran imperceptibles. Ahora podía distinguir palabras sueltas, y todas parecían dirigidas a mí. Forastero, periodista, curioso. Me levanté de inmediato, guardando el cuaderno en mi mochila. Los susurros se convirtieron en voces más claras, más insistentes. Era como si hubieran estado esperando a que encontrara ese diario, como si fuera una pieza clave de algo mucho más grande. Bajé las escaleras casi corriendo, pero cuando llegué a la sala principal, me di cuenta de que algo había cambiado. Las fotografías en las paredes ahora me miraban directamente. Sus ojos se movían para seguir mis movimientos, y en algunos rostros comenzó a dibujarse una sonrisa que no había estado ahí antes. Salí de la casa tan rápido como pude, pero la sensación de estar siendo seguido no me abandonó. Durante todo el camino de regreso al hotel, sentí presencias a mi alrededor, sombras que se movían en mi visión periférica, pasos que coincidían con los míos, respiraciones que no eran la mía. Esa noche, en mi habitación del hotel, comencé a transcribir todo lo que había encontrado. Pero conforme escribía, me di cuenta de que recordaba cosas que no había visto conscientemente. Detalles de la casa, conversaciones que había escuchado pero no procesado, rostros en las fotografías que ahora podía describir con una precisión inquietante. Era como si mi mente hubiera absorbido mucha más información de la que creía posible. Alrededor de la medianoche, cuando ya estaba por dormirme, escuché el primer susurro en mi habitación. Era suave, casi maternal, pero las palabras me llenaron de terror. «Roberto, ya eres parte de esto, no puedes irte». Me senté en la cama con todos los sentidos alerta. La habitación estaba en silencio, pero sabía que no estaba solo. Algo había cambiado desde mi visita a la casa. Algo que no podía entender, pero que podía sentir con cada fibra de mi ser. Los Herrera no habían desaparecido. Simplemente habían encontrado una nueva manera de existir. Los siguientes días se convirtieron en una pesadilla de vigilia. No podía dormir más de 1 hora seguida sin que los susurros me despertaran. Al principio eran voces suaves, casi reconfortantes, pero gradualmente se volvieron más insistentes, más demandantes. Durante el día intentaba continuar con mi investigación, pero me resultaba cada vez más difícil concentrarme. Los lugareños notaron el cambio en mi aspecto. Doña Carmen, la dueña del hotel, me miraba con una mezcla de lástima y miedo. «Ya lo marcaron», me dijo una mañana mientras me servía el desayuno. «Lo mismo que les pasó a otros que vinieron antes que usted a husmear donde no debían». «¿Otros?», le pregunté, aunque parte de mí ya no quería saber la respuesta. «Un antropólogo de la universidad hace unos 5 años, un escritor de la capital hace 3, un fotógrafo extranjero el año pasado. Todos llegaron preguntando por los Herrera. Todos se fueron diferentes». Me mostró un álbum de fotografías viejas del hotel. Entre las páginas encontré las fotos de huéspedes anteriores.
Cuando vi las imágenes de esas 3 personas, sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. Todos tenían la misma expresión en los ojos que había visto en las fotografías de la casa abandonada. Terror absoluto, mezclado con una resignación profunda. ¿Qué les pasó?, susurré. El antropólogo regresó a México, pero nunca volvió a ser el mismo. Su familia dice que hablaba solo, que veía cosas que no estaban ahí. El escritor se internó voluntariamente en un hospital psiquiátrico. El fotógrafo decidió quedarse permanentemente aquí en Catemaco. Vive como ermitaño en las montañas, pero a veces baja al pueblo y cuenta historias que nadie quiere escuchar. Esa misma tarde decidí buscar al fotógrafo. Su nombre era Klaus, un alemán de unos 50 años que había llegado a México siguiendo las rutas de leyendas sobrenaturales. Lo encontré en una cabaña improvisada cerca del Cerro de los Monos, rodeado de cientos de fotografías clavadas en las paredes de madera. Klaus era un hombre demacrado, con el cabello completamente gris y los ojos hundidos. Cuando le expliqué quién era y por qué había venido, su reacción me sorprendió. Se echó a reír con una risa que sonaba más a llanto. «Otro más», murmuró en español con acento alemán. «Otro que creyó que podía documentar esto y salir ileso». Me mostró sus fotografías. Todas habían sido tomadas en diferentes lugares de Catemaco, pero todas mostraban lo mismo: figuras translúcidas que aparecían en lugares donde no debería haber nadie. Sombras con forma humana que se manifestaban en plena luz del día. Rostros espectrales reflejados en las ventanas de casas vacías. Al principio pensé que eran defectos de la cámara, me explicó Klaus mientras señalaba una fotografía particularmente inquietante. Pero luego me di cuenta de que solo aparecían en ciertos lugares, en ciertos momentos, y siempre cuando yo estaba investigando algo relacionado con los Herrera. La fotografía mostraba la laguna de Catemaco al amanecer, pero debajo del agua, claramente visibles a través de la superficie, había decenas de rostros humanos mirando hacia arriba. Rostros de personas de diferentes épocas, todas con la misma expresión de súplica desesperada. «Ellos están atrapados ahí», continuó Klaus. «Los Herrera los pusieron ahí. No sé cómo, no sé por qué, pero están atrapados bajo el agua, conscientes, esperando». «¿Esperando qué?», pregunté, aunque ya temía la respuesta. «Esperando que alguien los libere. Pero para liberarlos, alguien más tiene que tomar su lugar. Es un ciclo que ha durado generaciones». Klaus me contó que después de semanas de investigación, había logrado contactar con el espíritu de Doña Esperanza. No había sido intencional. Simplemente había comenzado a manifestarse en sus sueños, después en sus fotografías, y finalmente en persona. «Me explicó todo», dijo Klaus con la voz quebrada. Su familia había hecho un pacto décadas atrás. A cambio de poder sobre la vida y la muerte, tenían que alimentar a ciertos espíritus antiguos. Al principio solo necesitaban ofrendas simples, animales, objetos personales. Pero los espíritus se volvieron más ambiciosos. El pacto había evolucionado. Los espíritus querían algo más valioso: almas humanas. Pero no cualquier alma. Tenían que ser personas que vinieran voluntariamente, atraídas por la curiosidad, por el deseo de conocer la verdad. Personas como nosotros. «Los Herrera se convirtieron en los cazadores», continuó Klaus, «pero también en los guardianes. Mantenían a los espíritus satisfechos para proteger al resto del pueblo. Cuando Doña Esperanza se dio cuenta de que ya no podía controlar lo que había desatado, intentó romper el pacto». «¿Y qué pasó?». «Los espíritus la castigaron, a ella y a toda su familia. Pero el pacto siguió activo. Ahora funciona solo, atrayendo a personas como nosotros. Personas que vienen buscando respuestas y se convierten en parte del problema». En ese momento comencé a entender la horrible verdad. Yo no estaba investigando una leyenda. Estaba siendo atraído hacia una trampa que había estado funcionando durante décadas. «¿Por qué me cuentas todo esto?», le pregunté a Klaus. «Porque ya es demasiado tarde para ti», respondió con una tristeza profunda en los ojos. «Los síntomas que describes, los susurros, las visiones, ya comenzó el proceso.
y porque necesito que alguien más entienda lo que está pasando aquí. Klaus me mostró su última serie de fotografías. Todas habían sido tomadas en los últimos días, sin que yo lo supiera. Me mostraban a mí mismo caminando por el pueblo, pero en cada imagen había figuras translúcidas siguiéndome. Figuras que se volvían más sólidas, más definidas con cada día que pasaba. Ellos están preparándose, me explicó. Cuando estén listos te llevarán a la laguna, y entonces te convertirás en uno más de los rostros bajo el agua. Esa noche regresé al hotel con la mente llena de terror. Todo comenzaba a tener sentido de una manera horrible. Los testimonios que había recopilado, las historias de los lugareños, las advertencias que había ignorado, todo había sido una invitación disfrazada. Me senté en mi cama con el cuaderno de Doña Esperanza, buscando alguna pista sobre cómo romper el ciclo. Pero conforme leía, me di cuenta de que ella había intentado todo. Rituales de protección, exorcismos, incluso había buscado ayuda de otros brujos de la región. Nada había funcionado. La última entrada del diario, que no había podido leer completamente en la casa abandonada, era devastadora. He comprendido la verdad terrible. No hay escapatoria una vez que el proceso comienza. Los espíritus antiguos han estado aquí mucho antes que nosotros, y estarán aquí mucho después. Mi familia solo fue un instrumento. Ahora el pueblo entero es el instrumento. Cada persona que viene buscando la verdad se convierte en combustible para mantener viva esta maldición. A quien lea esto, no intentes huir, no intentes luchar, solo empeoras las cosas. Los espíritus se alimentan del miedo, de la resistencia. La única manera de encontrar algo parecido a la paz es aceptar lo inevitable. Mientras terminaba de leer, los susurros comenzaron de nuevo. Pero esta vez eran diferentes. Ya no eran voces suaves, eran órdenes claras, imposibles de ignorar. Ven a la laguna, Roberto. Es hora de que conozcas tu lugar en esta historia. Me levanté de la cama como un sonámbulo. Sabía que debía resistirme, pero mi cuerpo se movía por voluntad propia. Salí del hotel en plena madrugada, caminando hacia la laguna como si hubiera hecho ese recorrido toda mi vida. Las calles estaban vacías, pero no me sentía solo. A cada paso podía percibir presencias caminando junto a mí. Generaciones de personas que habían hecho este mismo recorrido antes que yo. Cuando llegué a la orilla de la laguna, la superficie del agua estaba perfectamente quieta, como un espejo negro bajo la luz de la luna. Pero conforme me acercaba, comencé a ver los rostros. Cientos de ellos, flotando justo debajo de la superficie, todos mirándome con una mezcla de bienvenida y lástima. Entre todos esos rostros reconocí algunos. El antropólogo que había mencionado doña Carmen, el escritor, otros visitantes que habían llegado al pueblo a lo largo de los años. Todos conservaban la misma expresión de terror resignado que había visto en las fotografías de la casa Herrera. Roberto, escuché mi nombre siendo pronunciado por docenas de voces al mismo tiempo. Ya es hora de descansar. Intenté retroceder, pero mis piernas no me obedecían. Era como si raíces invisibles me mantuvieran arraigado al suelo. Los rostros bajo el agua comenzaron a subir lentamente hacia la superficie, y el agua empezó a burbujear alrededor de mis pies. Entonces la vi. Doña Esperanza Herrera emergió del centro de la laguna, caminando sobre el agua como si fuera tierra firme. Ya no era la anciana frágil que había imaginado a partir de los testimonios. Ahora era una presencia imponente, rodeada de una energía que distorsionaba el aire a su alrededor. «Perdóname», me dijo con una voz que parecía venir desde muy lejos. Intenté advertirles a todos. Intenté romper el ciclo. Pero algunas fuerzas son demasiado antiguas para ser detenidas. Se acercó hasta estar frente a mí, y pude ver en sus ojos el mismo terror resignado que había notado en todas las víctimas anteriores. Ella también estaba atrapada, condenada a ser la intermediaria entre los espíritus hambrientos y sus nuevas víctimas. Los espíritus que habitan esta laguna existían aquí mucho antes de que llegaran los primeros humanos a estas tierras, continuó. Mi familia creyó que podía controlarlos, usarlos, pero nadie controla fuerzas tan primitivas. Solo podemos alimentarlas
y esperar que eso sea suficiente para mantenerlas satisfechas. ¿Por qué yo? Logré susurrar. ¿Por qué nosotros? Porque ustedes vienen voluntariamente, respondió con una tristeza infinita. Los espíritus no pueden tomar lo que no se les ofrece libremente, pero la curiosidad, el deseo de conocer la verdad, eso es una ofrenda. Cada pregunta que hacen, cada testimonio que recopilan, es una invitación. El agua ya me llegaba hasta las rodillas. Podía sentir manos frías agarrándome desde abajo, jalándome suavemente hacia las profundidades. Las voces de todos los que habían estado antes que yo se unieron en un coro que resonaba desde el fondo de la laguna. No luches, me susurraron al unísono. El miedo solo lo hace más doloroso. Acepta tu lugar, pronto entenderás. Intenté una última vez liberar mis piernas, pero el agua ya me llegaba a la cintura. Los rostros bajo la superficie se acercaron más, y pude ver sus expresiones con claridad terrible. No era solo terror lo que mostraban, era comprensión. Una comprensión horrible de algo que yo aún no alcanzaba a captar completamente. Los espíritus necesitan testigos, continuó doña Esperanza mientras el agua seguía subiendo. Necesitan que alguien recuerde, que alguien documente su existencia. Pero una vez que tienes ese conocimiento, una vez que has visto la verdad completa, ya no puedes volver a tu vida anterior. El agua me llegaba al pecho ahora. Podía sentir la presencia de todos los que habían sido atrapados antes que yo, sus experiencias mezclándose con la mía. Comencé a entender cosas que no había aprendido, a recordar eventos que no había vivido. Era como si toda la historia de este lugar, todos los secretos y tragedias, se estuvieran transfiriendo a mi mente. Vi el momento exacto en que la familia Herrera había hecho el primer pacto, desesperados por salvar sus cosechas durante una época de sequía terrible. Vi cómo los espíritus habían cumplido su parte del trato, pero también cómo habían comenzado a demandar más y más con cada generación. Vi a todos los investigadores anteriores, sus llegadas llenas de confianza, sus descubrimientos graduales, sus intentos desesperados de escapar cuando finalmente comprendían la verdad. Y vi cómo todos habían terminado exactamente donde yo estaba ahora. Tu conocimiento se sumará al nuestro, me dijeron las voces desde el fondo. Tu experiencia alimentará a los espíritus por décadas más, y cuando llegue el siguiente curioso, tú serás parte de la invitación que lo atraiga hasta aquí. Cuando el agua me cubrió completamente no sentí pánico. En cambio experimenté una calma extraña, terrible. Era la calma de finalmente entender mi lugar en algo mucho más grande y antiguo de lo que jamás había imaginado. Ahora soy uno más de los rostros bajo el agua de la laguna de Catemaco. Junto con todos los demás, esperamos al siguiente investigador, al siguiente curioso que venga preguntando por las leyendas de brujería. Nuestra presencia colectiva es la que crea las historias que los lugareños cuentan en susurros, las que atraen a nuevos visitantes con la promesa de descubrir secretos ancestrales. Cada testimonio que escuchaste durante tu investigación, cada historia que documentaste, ha sido dirigida por nosotros. No fuiste tú quien encontró estas historias. Fueron las historias las que te encontraron a ti. Y si estás leyendo esto, si has llegado hasta el final de mi relato, significa que ya comenzaste tu propio viaje hacia la laguna. Los susurros ya habrán empezado. Las sombras ya se estarán moviendo en tu visión periférica. Pronto sentirás la necesidad irresistible de venir a Catemaco, de verificar por ti mismo si todo esto es real. Cuando llegues, los lugareños te recibirán con la misma mezcla de hospitalidad y temor que me recibieron a mí. Te contarán historias, te darán testimonios, te dirigirán hacia los lugares correctos. Pero en el fondo, todos saben exactamente lo que está pasando. Todos saben que cada visitante que viene preguntando por los Herrera está destinado a convertirse en parte de la leyenda. No intentes resistirte cuando llegue tu momento. No intentes huir cuando los susurros se vuelvan órdenes. Solo harás que el proceso sea más doloroso para ti y para todos nosotros que estamos esperando bajo el agua. Los espíritus antiguos de Catemaco han perfeccionado su sistema durante siglos. Cada generación trae nuevos investigadores, nuevos curiosos,
nuevas almas que alimentar, y nosotros, los que ya hemos sido consumidos, nos hemos convertido en sus herramientas perfectas para atraer a los siguientes. Bienvenido a la verdadera historia de Catemaco. Bienvenido al lugar donde la curiosidad se convierte en condena, donde el conocimiento es el precio de entrada a un infierno acuático del que no hay regreso. Pronto, muy pronto, tu rostro se unirá al nuestro bajo las aguas tranquilas de la laguna. Y entonces tú también contarás tu historia a la siguiente víctima, con la esperanza terrible de que alguien, algún día, encuentre una manera de romper este ciclo eterno. Pero en el fondo, todos sabemos que eso nunca va a suceder. Los espíritus antiguos son pacientes. Tienen todo el tiempo del mundo, y nosotros somos eternos.